Matemática, estamos en clase número 15 y en esta clase número 15 estaríamos haciendo una revisión ya de nuestra última unidad que la titulamos Límite y continuidad de funciones. Vemos la noción de límite funcional y análisis de comportamiento en diferentes registros. Les llamamos diferentes registros cuando vemos algo en una tabla, algo que está a través de una fórmula, algebraico y a través de una gráfica. Esa competencia es importante. Límites de funciones, algunas propiedades de los límites. Si bien vamos a estar viendo algunas cuestiones matemáticas, está mucho más centrado en cuestiones de las ciencias económicas. ¿Cómo vemos esas tendencias? Nos focalizamos básicamente en fundamentar que es muy distinto a explicar, de allí que para nosotros son básicos los argumentos. Todo esto lo tienen en el último trabajo práctico, que es el trabajo práctico número 8. En este sentido, la clase es rápida porque les advertimos que el video de la clase teórica no debe considerarse como un sustituto o reemplazo de la lectura del material. Con este recurso solamente nos enfocamos en los puntos centrales de discusión de la clase sobre contenido que se abordarán durante la semana y en el trabajo práctico en particular. Lo ideal es que uno leyó el módulo primero, posteriormente lo que hacemos es, vemos el video, si hay alguna duda, en última instancia nos volvemos para ver si fue interpretado de esa misma manera. Pero sí quiero contarle cuestiones referidas a puntos centrales de esta unidad, que es el cálculo de límites. Y uno diría, ¿por qué es importante? Bueno, comprender los fundamentos del cálculo de límite proporciona a ustedes como estudiantes de ciencias económicas una base analítica sólida y la capacidad de abordar problemas económicos de manera más profunda y precisa. Y les vamos a dar ejemplos hoy, que no quede esto solo un discurso bonito de qué cosa hacemos con los límites, sino es casualmente vamos a entrar en esto, en estos detalles en ciencias económicas. Entendimiento de cambios pequeños. Esto es esencial para analizar la sensibilidad de ciertas variables económicas frente a cambios pequeños en factores como precios o ingresos. Allí también de nuevo enfocamos allí. Teoría del consumidor y la utilidad. El concepto de utilidad marginal está vinculado con los límites, no solo de utilidad marginal, costo marginal, ingreso marginal, demanda marginal, y eso permite entender la forma en que los consumidores toman decisiones sobre el modo en que gastan su dinero y logran la máxima satisfacción posible. Crecimiento económico y tasas de cambio. En economía se analizan tasas de crecimiento y tasas de cambio en variables como el PIB y los diferentes tipos de cambio, donde los límites permiten comprender los cambios en variables subyacentes. Los problemas que vamos a ver hoy, articulamos estas 4 piezas de ese rompecabezas. Y también lo que uno puede hacer ya a largo plazo es análisis de mercado y elasticidad, porque la elasticidad precio de la demanda y de la oferta es fundamental en economía y el cálculo de límites ayuda a comprender cómo los cambios en el precio afectan la cantidad demandada o ofrecida. Eso no lo vemos hoy, pero lo vemos en la próxima clase. Y el problema que vamos a tomar es uno que ya veníamos trabajando. Este problema donde teníamos una cierta cantidad, teníamos un precio para encontrar la ecuación de demanda, teníamos los costos, y hoy me quiero focalizar, quiero poner el foco, rebobinar algunos aspectos importantes. La noción de informe, porque esto es para nosotros es crucial, y darles algunas estrategias para hacer informes económicos. Y hoy vamos a trabajar con tasa de variación de los costos que ya habíamos comenzado a trabajar, pero lo vamos a refinar ahora en valores muy pequeñitos y vamos a empezar a ver la noción de límite que está detrás. Entonces, para informe, me quiero ir a cuestiones de inteligencia artificial y queremos contarles algunas cosas que se las estuvimos diciendo de manera informal, pero ahora la formalizamos. Y acá es prestar atención a los detalles que les vamos a contar, porque después es habitual haber interpretado mal la consigna que les estamos dando con respecto al uso de inteligencia artificial. Para los foros, fundamentalmente en los foros donde ustedes tienen que discutir ideas, lo que le pedimos es, o le sugerimos, pasar esos escritos por chat GPT antes de publicarlo en el foro.
Y eso se los dejamos así como una consigna. Esto brinda sugerencias precisas para mejorar la redacción, se corrige errores ortográficos y gramaticales, mejora la estructura y el estilo de los textos desde el punto de vista económico y matemático, y eso contribuye a una comunicación más efectiva y académica. Pero acá vienen los alertas, y los alertas para después, porque si no vamos a confundir el uso de una herramienta que me dicen, ah, lo hago todo con inteligencia artificial. Esto tiene ventajas y desventajas el uso de la inteligencia artificial. Tiene que ser vista que la vamos a usar como una herramienta para aprender, no una herramienta que la voy a usar siempre hasta en exámenes. No, esto pasa lo mismo cuando uno dice, yo estudio en grupo. Ah, qué bueno, estás estudiando con tus compañeros, se ayudan y uno sabe hasta cuándo estudiar en grupo. Si yo en el grupo no estoy contribuyendo, los otros son mucho más rápidos en formas de pensar y trabajar que yo, a mí no me sirve. Y yo no puedo decir, ah, como yo estudié en grupo, entonces el examen lo voy a hacer en grupo. No, el examen en grupo, estudiar en grupo es para adquirir competencias. Entonces, guarda acá con inteligencia artificial. No es lo mismo que el uso de software como GeoGebra, que es un recurso que sí o sí lo necesitamos. Acá, inteligencia artificial solo es para aprender a hacer informes. Entonces tiene algunos puntos a favor, como cuáles. Mejora de la redacción. Al pasar las intervenciones por el chat GPT, pueden recibir sugerencias para mejorar la coherencia, la estructura de las oraciones y la claridad en la escritura. Esto puede ayudarles a comunicar sus ideas de manera más efectiva. Eso se logra si yo empiezo a reflexionar entre lo que yo propuse y lo que me tiró inteligencia artificial. Y ya lo vamos a ver con un ejemplo concreto. Exposición a estilos diferentes. ¿A qué aludimos con esto? Al interactuar con la inteligencia artificial, para mejorar la redacción, pueden estar expuestos a diferentes formas de expresión y estilos de escritura. Es el que te brinda la inteligencia artificial. Estilos desde el punto de vista matemático y económico. Y esto amplía el repertorio lingüístico y la capacidad para adaptarse a diferentes contextos de escritura de ustedes, si reflexionan al respecto. Reflexión sobre la escritura. Esto es necesario. La interacción con la inteligencia artificial puede llevar a reflexionar sobre sus propias habilidades de redacción y a considerar cómo pueden mejorar en el futuro esas escrituras. O sea, esa forma de argumentar y estar fundamentando los desarrollos y haciendo estos informes económicos. Esto puede promover la metacognición en relación con sus habilidades de escritura. Pero ¿qué tiene como contraparte? Que uno puede lograr una dependencia en la inteligencia artificial. O sea, si se depende en exceso de la inteligencia artificial para mejorar la redacción, limita el desarrollo de las habilidades de escrituras a largo plazo de ustedes, que ustedes tienen que lograr desarrollar esas habilidades de escritura a largo plazo. Por eso insistimos, no es, y bueno, pero yo en el examen lo puedo usar. No, no podés usar inteligencia artificial en el examen. Esto te tiene que servir para aprender, porque esto tiene el mismo criterio. Inteligencia artificial es como si estamos discutiendo con otra persona. No es que no se equivoca inteligencia artificial, sí, comete errores, pero están haciendo una interacción entre inteligencia artificial y una inteligencia natural para aprender, como cuando trabajamos en grupo. Trabajo en grupo porque quiero aprender de mi compañero, del grupo, no porque me hagan las tareas. Porque casualmente, si estoy trabajando en un grupo y el grupo es el que hace todo, el grupo el que avanza, el grupo que pone las ideas, después me doy cuenta que no desarrollé competencias yo. Pensamiento crítico. ¿Podrían limitar la oportunidad para desarrollar su pensamiento crítico en relación con su propia escritura? Pero para eso hay que estar pensando, es decir, no pierdo de vista qué utilidad les damos a la inteligencia artificial. Pueden estar más enfocados en implementar las sugerencias de la inteligencia artificial en lugar de analizar y evaluar las propias elecciones lingüísticas. Ya les pongo un ejemplo al respecto. Creatividad y originalidad. Si se apoyan en exceso en la inteligencia artificial, esto podría disminuir la creatividad y la originalidad en la escritura de ustedes. O sea, la inteligencia artificial puede ofrecer sugerencias basadas en patrones existentes que se le ha puesto, pero se puede perder la oportunidad de desarrollar un estilo único. Entonces, el equilibrio para que esto pese más los factores positivos que los negativos depende de ustedes y que entiendan cuál es el uso que le estamos dando a la inteligencia artificial. Entonces, cuestiones que, para quedar claro aquí,
Vamos a trabajar con inteligencia artificial, es una sugerencia, pero por todas las cosas tiene que primar la inteligencia natural, la uso de apoyo para aprender algo, así que precaución. ¿Comete errores inteligencia artificial? Sí. Debo ser cuidadoso también en el modo de que pregunto y la información que le estoy pidiendo, para después evitarnos. No podría colocar en el foro, inteligencia artificial me dijo tal cosa. No, no, inteligencia artificial estás debatiendo con otro y entonces tenés que debatir entre medio. Esto, que lo decía de manera oral, en los exámenes parciales y finales, ¿puedo usar? No, definitivamente no, porque es un recurso para aprender un estilo de escritura, para que tengan confianza de hacer un intercambio. Para quienes no lo saben, formalizamos algunas cuestiones. Cuando uno está en inteligencia artificial, estos prompts que uno está hablando son cruciales, lo que uno va a colocar. Entonces, les damos la sugerencia de cómo hacer los informes y les ponemos los ejemplos y analizamos un informe en particular para que vean dónde está la interfaz para que ustedes aprendan a hacer análisis económicos. Y más que ahora vamos a estar incorporando las nociones de límite. Por ejemplo, uno colocaría, hola, yo voy a colocar, soy Marcel, coloco el nombre, requiero que actúes como un especialista en ciencias económicas y matemáticas. Eso no se pone en color, se pone, lo estoy enfatizando yo. Para que me ayudes con una tarea. Si estás de acuerdo, me das tu ok y comenzamos. Esto es necesario en el prompt de entrada de saber que ha tomado de que será un especialista en ciencias económicas y matemáticas. Es una comunicación que uno tiene con una inteligencia. Y me va a decir cosas de esta naturaleza. Hola Marcel, por supuesto, estoy aquí para ayudarte con tus preguntas relacionadas con ciencias económicas y matemáticas. O sea, sabe que le voy a preguntar sobre eso. Estoy listo para comenzar cuando tú lo estés. Adelante, cuéntame en qué necesitas ayuda o qué tarea estás enfrentando. Y ahora viene nuestra segunda línea. Voy a tomar, antes de pasar al foro, un análisis de un problema. Le voy a decir esto. Mejora la redacción del siguiente texto y entre comillas debo colocar el texto que previamente escribí, que es lo que yo quería poner en el foro. Se lo voy a colocar entre comillas para que entienda que ese es el texto que nosotros queremos que mejore la redacción. Y le tenemos que explicar por qué queremos mejorar esa redacción. Asimismo, explícame qué aspectos podrían ser profundizados o mejorados considerando que el párrafo forma parte de un informe económico. Entonces, esa orden me dice para que después, no solo que me lo va a corregir, sino que me va a dar sugerencias. Esa es la sugerencia que debo estar tomando para darme cuenta si estoy aprendiendo o no a hacer informes económicos. Si solo le digo mejora la redacción, me va a tirar la mejora de la redacción y nada más. Y me pierdo la posibilidad de que me sugiera dónde vio puntos flojos de mi informe. Esto uno podría no darlo y uno tiene que hacer el análisis y decir, acá me doy cuenta al hacer una comparación. Yo tomé, no importa de quién, porque no es para criticar a alguien, tomé una de las intervenciones de ustedes en el foro, una de ellas así al azar, y pedí que la mejore, así coloqué ese texto, para que vean dónde están las mejoras y cómo hacemos un análisis y cuáles van a ser las sugerencias que en este caso da inteligencia artificial de acuerdo a ese informe. El texto es este, lo habrán visto en el foro. Acá, como se puede apreciar, podemos ver que hay un máximo y es el punto 160, 1.235.000, que quiere decir que cuando se venden 160 unidades se obtienen 1.235.000 de utilidades. Además, gracias a ese punto podemos afirmar que no tiene sentido producir más de 160 unidades porque las utilidades que se obtendrán serán inferiores. A la organización le conviene producir hasta 160 unidades. Si lo vemos hasta allí, tienen una oración tremendamente larga. No hay unidades de medida. Ustedes están hablando de utilidades. Uno dice, ¿qué es eso? ¿Era pesos, dólares, kilos? ¿Qué es? Se perdió todo. También se ve que en el eje vertical Y se ve, otra vez se repiten palabras, su parte negativa y tiene mucho sentido verla, ya que la curva empieza en el punto cero menos 45.000. Y significa que cuando la organización no produce ninguna unidad,
se pierde 45.000 utilidades que se traducen en pérdida. Pensemos que las utilidades que relaciona unidades monetarias con cantidad, entonces no se pierden 45.000 utilidades. Y hace esta mejora. Y miremos ahora entre la mejora que hizo, y uno dice, si no son más claros, pero tenemos que aprender. Mira lo que ocurrió, las oraciones son más cortas. En la gráfica presentada se destaca claramente un punto de máximo ubicado en 160, 1.235.000. Punto. Este resultado indica que la producción de 160 unidades genera una utilidad máxima de 1.235.000. Le falta la unidad monetaria. Eso me tengo que dar cuenta yo, no me lo va a decir inteligencia artificial. Además, este punto crítico nos proporciona una perspectiva clave. No resulta rentable fabricar más de 160 unidades, ya que las utilidades proyectadas serían menores. Si uno lo mira y dice, qué bien que está dicho cuando empiezan, si lo miro acá podemos afirmar que no tiene sentido producir más de 160 unidades porque las utilidades que se obtendrían serían inferiores. Quedó mucho más contundente, no resulta rentable, entonces empieza a usar palabras de las ciencias económicas. Por lo tanto, es más conveniente para la organización mantener la producción limitada a 160 unidades. Cabe notar que en el eje vertical, acá lo que uno tendría que ver si efectivamente son unidades, kilogramos, cabe hacer notar que en el eje vertical Y se refleja la región negativa de la curva. Es muy diferente a lo que pusieron originalmente. Este aspecto es altamente significativo, ya que el punto de partida de la curva se ubica en 0 menos 45.000. Esto implica que si la organización optara por no producir ninguna unidad, incurriría en una pérdida de 45.000 unidades monetarias. Le tuvo que poner unidades monetarias porque entonces acá tengo que aprender en la interfaz de que no son 45.000 utilidades, sino unidades monetarias, dólares, euros, yen, no sé qué cosa. Sin embargo, esto continúa. Y ahora vienen las sugerencias que tiró inteligencia artificial. Dentro de un contexto de informe económico, es importante considerar ciertas mejoras y profundizaciones en el texto. 1. Contexto y objetivo. Comienza el informe proporcionando un breve contexto sobre el tema y el propósito del análisis. Por ejemplo, ¿estás evaluando la viabilidad económica de un producto específico? Eso es crucial, que le pedimos a ustedes que cuando yo miro el foro, la intervención, tiene que tener el contexto. ¿Qué estoy haciendo? Detalles de la curva. En lugar de solo mencionar el punto de máximo, puedes explicar más acerca de la forma de la curva. ¿Es cóncava o convexa? ¿Tiene algún otro punto crítico como un mínimo? Te pide cuestiones matemáticas. Análisis de sensibilidad. Explora cómo cambiaría el escenario si ciertos parámetros se alteraran, como los costos de producción o los precios de venta. Esto ayudará a comprender la estabilidad de la solución encontrada. Uno puede decir, no, pero el problema no estaba con esto, no tengo que hacer análisis de sensibilidad. Lo que pasa es que lo único que le hemos dado es un pedacito para que lo mejore y entonces no sabe todo lo que está detrás. Eso va a depender de la información que le brindamos. Uno dice, no corresponde análisis de sensibilidad. Análisis de riesgos, tampoco. ¿Existen incertidumbres que podrían afectar las conclusiones? ¿Puedes considerar factores como la demanda fluctuante o cambios en el mercado? No tenían datos como para hacer, pero ahí es porque le hemos dado muy poca información, solo te está dando sugerencias. Evaluación de competencia. ¿Cómo se compara esta solución con las estrategias de producción de la competencia? ¿Hay alguna oportunidad de mejora en términos de eficiencia o diferenciación? No corresponde para este informe porque no hay un análisis de competencia. Visualización gráfica. Esto sí corresponde. Acompaña el texto con una gráfica detallada de la curva de utilidades. Esto facilitará la comprensión y permitirá a los lectores visualizar la información de manera más clara. Conclusiones y recomendaciones. Sintetiza los hallazgos clave y presenta recomendaciones específicas. ¿Cómo podría la organización aprovechar esta información para tomar decisiones más informadas? No significa que yo debo responder esa pregunta.
la pregunta que dijimos, mejora esto, y esto es un informe económico, claro, lo vio sumamente escueto, no sabe de qué trata, entonces te dio esas sugerencias. Y te dice, al profundizar en estos aspectos y considerar el contexto del informe, podrás ofrecer un análisis más completo y útil para la toma de decisiones económicas. Entonces, esto es interesante para decir, ¿qué fue lo que hice? Porque ahora entonces lo mejoro al informe y lo vuelvo a pasar para decir, acá me quedó un buen informe y recién entonces lo someto en el foro a consideración de mis compañeros. Pero tengo que aprender de la herramienta, no volverme dependiente hasta el punto que después termino diciendo estas preguntas que, a pesar que se las aclaramos ahora, sabemos que van a aparecer previa a un parcial y a un examen. ¿Puedo usar inteligencia artificial? No, porque es un recurso para aprender. No es un recurso que uno está diciendo lo podés usar como el software GeoGebra en este caso. Nos volvemos al problema. En el problema, nosotros queremos mirar algunas cuestiones teóricas que están detrás. Ya vimos las cuestiones de informe. Veamos tasa de variación de los costos, porque lo que vamos a ver es qué veo con tasas de variación de los costos. Y lo que está detrás, que ya lo habíamos visto en la clase pasada, costo marginal. Y la idea de costo marginal es la variación en el costo total cuando se produce una unidad adicional. O sea, en un sentido práctico se refiere a cuánto aumentan los costos cuando se aumenta la producción en una unidad más. La función de costo marginal puede resultar en subestimaciones o sobreestimaciones del aumento exacto por unidad. ¿Qué significaría subestimar o sobreestimar? Son aproximaciones. Me está diciendo, en el margen de esta producción, los costos se van a incrementar en una cierta cantidad. Pero eso puede estar subestimado. Subestimado es un valor que está por debajo de los incrementos reales que va a tener. O sobreestimado, te dicen, se van a incrementar en tanta cantidad y en realidad se incrementan en un poco menos. Ese análisis lo vamos a mirar en detalles. ¿Cómo puedo anticipar si se subestima o se sobreestima? La relación entre la tasa de crecimiento de la función de costos y la precisión de los costos marginales es crucial. Allí es donde tenemos que poner el foco. Tengo que ver la función de costos para darme cuenta la precisión que va a tener los costos marginales. Si va a subestimar o va a sobreestimar. Acá es un detalle que lo vamos a ver ahora en la práctica. Recuerden que esta es la clase teórica, ustedes lo ven, y estamos sintetizando en una hora todo lo que tienen del material y toda la parte práctica. Entonces nos quedamos con los puntos centrales. Esto está en el material detallado. Si la tasa de crecimiento es alta, curvatura positiva, los costos marginales subestiman el verdadero incremento de los costos. Si la tasa de crecimiento es baja, curvatura negativa, los costos marginales sobreestiman el verdadero incremento. Lo vamos a ver en un caso concreto para que esto se entienda y no quede una cuestión teórica general. Volvemos entonces al problema. En el problema ya teníamos de clases pasadas cómo calculábamos el costo marginal. Para eso era necesario tener la función de costos y lo que hacíamos en cada uno de los casos era agregar una unidad más. Por ejemplo, en el margen de una producción de 40, ¿cómo sale el 11,57? Básicamente es cuánto me cuesta hacer 41, le descuento cuánto me cuesta hacer 40. Pero no puedo leerlo de manera lineal. Bueno, para 40 los costos marginales son 11,57, porque eso no aporta nada desde el punto de vista económico. Lo que podré decir es, en un margen de producción de 40, cuyos costos totales son 530, producir una tonelada más hace que los costos totales se incrementen en 11,57. Pero al mismo tiempo tengo que tener una lectura global. ¿Qué estoy viendo con los costos marginales? Que a medida que aumento las producciones, ahora lo miro de otra manera, 0, 20, 40, 60, aumento, los costos marginales aumentan. Eso significa que hacer una tonelada más en el margen de una producción me sale mucho más caro que las producciones anteriores. Hacer en el margen de los 40, hacer una tonelada más, los costos se incrementaban en $11,57 la tonelada. En los 160 de producción, hacer una tonelada más, los costos se incrementan en 117,71. Miremos en detalles ahora
qué va a pasar con estos costos marginales y vamos a relacionarlo con las nociones de límite. Esta es la función de costos totales. Lo que sí estamos viendo en la función de costos totales, que la tasa de crecimiento es cada vez más alta, lo cual es cierto porque los costos marginales medían la tasa de crecimiento. Como acá está para colmo de 20 en 20, lo que puedo ver es, mira, pasar de 0 a 20, crecieron estos los costos. De 20 a 40 crecieron un poco más. Me voy acá de 120 a 140. De 120 a 140, el valor en I es el que me está diciendo cuánto está creciendo. Entonces, estoy viendo que las tasas son cada vez mayores, que se correspondía con esos cálculos que habíamos hecho en el costo marginal. Si ajustamos la función de costo marginal, la que teníamos para variaciones de 1 tonelada, el modelo que habíamos encontrado era un modelo polinómico de grado 2. Y ahora, ¿qué leo? Estoy viendo que las tasas de crecimiento, porque ¿qué mide el costo marginal? Las tasas de crecimiento por hacer 1 tonelada más. Son cada vez más grandes porque la función es creciente. Pero entonces, si son cada vez más grandes, la función de costos me está diciendo que tiene una curvatura positiva, está curvada hacia arriba. Si me vuelvo a la función, dice, sí, está curvada hacia arriba. Las tasas de crecimiento son cada vez mayores, no cada vez menores. Pero pongamos ahora una lente fina a esto. Digo, una lente fina es, acá hicimos la cuenta de cuántos que pasaron con los costos marginales si lo incrementábamos en 1 tonelada. Pero podíamos hacer un incremento menor, en análisis cada vez más pequeños, y ahí entran las nociones de límites para nosotros. Y podríamos hacer la cuenta, ¿qué pasaría para 0,1 de tonelada? Pero acá lo tengo que leer en el contexto del problema. La décima parte de 1 tonelada, ¿qué es? 100 kilos. Lo tengo que leer porque si yo digo para 0,1 de toneladas, no me dice nada, es 100 kilos. ¿Y cómo hago la cuenta acá? Voy a ponerme en 40. Y básicamente es cuánto me cuesta hacer 40,1 menos los costos de 40. Me dice 1,1417. ¿Cómo leo esta línea? Estaría leyendo que en el margen de una producción de 40 toneladas, los costos totales son $530, hacer 1 tonelada más en el margen de una producción de 40, los costos se incrementan exactamente en 11,57. ¿Esto qué es el 1,14? Es hacer 100 kilos más, 100 kilos más en el margen de los 40. No puedo hablar sin no estar haciendo referencia en qué margen de producción me encuentro. En los 40. Hacer 100 kilos más es 1,14,17. O sea, 1,14 saldría más a hacer esos 100 kilos. Y ahora es, ¿qué pasaría si a esa cantidad yo quiero saber cuánto sale a hacer 1 tonelada? Porque eso es lo que sale a hacer 100 kilos. Bueno, pero 100 kilos es la décima parte de la tonelada. Si yo multiplico a estos números por 10, me da el valor de 1 tonelada, aproximadamente, que es lo mismo matemáticamente que dividir por 0,1. Y ahí entra en choque nuestra intuición, que a veces pensamos, pero ¿cómo? ¿Dividir no me da algo más chico? Es que dividir por 0,1 es dividir por 1/10. Y dividir por 1/10 es equivalente a multiplicar por 10. Entonces, si hago esa cuenta, me queda así. Al dividirlo por 0,1 o multiplicar por 10, me quedan estos números. Analicemos qué estoy leyendo. Vamos a mirar la fila del 40. En un margen de producción de 40 toneladas, los costos totales son de 530. Hacer 1 tonelada más me sale $11,57. Hacer 100 kilos más me sale $1,14. ¿Y qué es el 11,42 si lo redondeo? Es la estimación de cuánto me sale 1 tonelada sabiendo en cuánto me salían 100 kilos. Porque no es exactamente 1 tonelada me sale 11,57. Acá me da 11,42. Es una estimación, es un valor
en este caso menor. No puedo decir que siempre van a ser un valor menor. Van a ver que en algunos casos va a depender pura y exclusivamente, es lo que estábamos hablando de cuando los costos marginales subestiman o sobreestiman. En este caso está subestimando los valores. Lo que sí me tiene que quedar claro es que voy a mirar ahora en el margen de los 160. El 117,07, ¿qué es ese número? Es la estimación de cuánto me sale una tonelada sacando la cuenta de cuánto me salía a ser 100 kilos más en el margen de 160. Si yo miro que esto es cuánto me salió a ser 100 kilos, la tonelada son 10 veces los 100 kilos, multipliqué por 10, me queda 117,07, que es el que está acá. Exactamente cuánto salía, 117,71. Podríamos hacer la gráfica. Si hacemos la gráfica, los puntitos rojos son las estimaciones de cada 100 kilos. O sea, estimar la tonelada a partir de 100 kilos. Y los puntos azules era exactamente cuánto me salía la tonelada. No difieren mucho. Y este sería el ajuste que tendríamos de la función, el mejor ajuste que uno tendría que mirar, que sea creciente, un R cuadrado y demás, que ya lo vimos en la unidad anterior. Pero sigamos refinando estos valores cada vez más pequeñitos. ¿A qué le llamo refinando? Ahora lo miremos para 0,01. Esto significaría, en una tonelada, para hacer 10 kilos. ¿Cómo saco la cuenta? Bueno, en el 40, porque cualquiera de ellos sería 40,01 menos los costos de 40. Claro, lo que me está dando es cuánto me cuesta hacer 10 kilos. Así que si miro esta línea de 40, esto, miremos acá, el 11,57, ¿qué es? ¿Cuánto me cuesta hacer exactamente una tonelada en el margen de las 40? Los costos totales, que eran de 530, se van a incrementar exactamente en 11,57. ¿Qué es el 11,42? Es la estimación de cuánto se incrementa, cuánto me va a costar una tonelada, sabiendo cuánto se incrementa, cuánto me cuesta hacer 100 kilos. ¿Y qué es este que está acá? 0,1142. ¿Cuánto me cuesta hacer 10 kilos más? Exactamente. Pero si yo multiplico a estos números por 100, me da la tonelada. O lo que es lo mismo, lo divido por el valor 0,01. Así que este 11,40 que tengo acá es la estimación de cuánto me sale a hacer una tonelada más en el margen de las 40 toneladas de producción, tomando como estimación cuánto me salía a hacer 10 kilos. Acá es cuánto me costaba hacer 100 kilos. Veo que los valores no son iguales. Miremos a la línea del 40. Exactamente una tonelada sale 11,57. Si la estimo a partir de los 100 kilos, 11,42. Si la estimo a partir del incremento de cada 10 kilos, 11,40. Si hacemos el ajuste para encontrar la función de costo marginal, de nuevo, los azules eran los costos para una tonelada, los puntitos verdes son las estimaciones de cuánto me sale la tonelada a partir de los 10 kilos. Con el mismo criterio, podríamos hacer ahora, ¿qué pasaría con un milésimo? O sea, un kilo. ¿Cuánto me cuesta hacer un kilo más? Así que si lo miro en la línea del 40, hacer un kilo me sale casi un centavo de dólar en este caso. Pero si multiplico por 1000 o divido por 0,001, que es equivalente, estaríamos estimando, en este caso que estamos haciendo esta resta de cuánto me salía un kilo más menos cuánto me salía sin haberlo incrementado, acá cambiamos los números, estaríamos estimando cuánto me cuesta la tonelada, sabiendo cuánto me costó hacer un kilo más. Me voy a pasar a otra línea. Vamos a irnos a la línea del 100. En un margen de 100 toneladas, hacer una tonelada más cuesta unos 2.150 dólares en total. Hacer una más, 48,44. ¿Qué es el 48,04? Es la estimación de cuánto me sale
la tonelada, por eso tendría que decir, una tonelada me sale aproximadamente 48,04, y esta es una estimación sabiendo los incrementos en 100 kilos, nada más. ¿Qué es el 48? Si lo redondeo acá, porque si lo redondeo con dos decimales, es la estimación de cuánto me sale una tonelada, sabiendo cuánto se aumentaban los costos por hacer 10 kilos más. ¿Y qué es este 48 con 3 ceros y un 44 que lo redondeo 48 en términos económicos? La estimación de cuánto me sale una tonelada sabiendo cuánto se incrementaban los costos por hacer una tonelada más. Si hacemos la gráfica otra vez de nuevo, los puntitos naranja con los puntitos azul, vemos que coinciden y tenemos otra función. Pero miremos algunas cuestiones teóricas. Los análisis de tendencias, que los que vamos a hacer. Las tendencias en economía se refieren a patrones de comportamientos o cambios que se desarrollan en una serie de datos económicos. Estas tendencias pueden ser de crecimiento o declive en variables como costos, producción, empleo, precios, ingresos y todas las funciones de la teoría económica. Analizar una serie de datos económicos para detectar tendencias implica observar patrones a largo plazo en los mismos. Esto puede incluir técnicas como suavización para resaltar la dirección general de los datos, minimización de fluctuaciones, esto lo van a mejorar a lo largo de la carrera. Identificar una tendencia en una serie de datos económicos permite hacer proyecciones y predicciones sobre cómo se desarrollarán los datos en el futuro. Eso en términos económicos en forma general. Miremos el análisis de tendencias ahora en las cuentas que nosotros hicimos. Esa era la función de costos totales. Y sacamos variaciones y costo marginal. Vimos, para una variación de 1, esa es la función de costo marginal, el ajuste que nos quedaba. Para una variación de 0,1, o sea, cada 100 kilos, daba esta función. O sea, ¿qué es esta función? Es estimar los costos que se incrementan a ser una tonelada, sabiendo cuánto se incrementaba a ser, o sea, cuánto me salía a ser 100 kilos más en el margen de una producción. ¿Qué es esta? Esta fórmula, la expresión, la función de costo marginal que aparece aquí, es la estimación de cuánto me sale hacer una tonelada, sabiendo cuánto me costaban hacer 10 kilos más. Y esta última es cuánto me costaba hacer 1 kilo más. Estimo la tonelada porque lo que estaba haciendo era multiplicándolo por 1000 o dividiéndolo por ese valor. Pero hagamos un análisis general. Miremos qué pasaban con las variaciones. Si miro, las variaciones son cada vez más pequeñas. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. O sea, esa variación tiende a ser 0. ¿Qué pasa con los costos marginales? Vemos que el coeficiente principal y el valor de Q al cuadrado es el mismo, 0,0045. Pero ¿qué pasa con el término lineal? Veo que es menos 0,015, menos 0,0195, menos 0,01995, menos 0,019995. Eso tiende, cuanto más chiquitos lo hagamos, tiende a ser menos 0,02. Y el último, si lo miro, 4,99, 4,39 después, 4,9 después, 5,9 después, eso tiende a un 5. Esa expresión, uno diría, esa va a estimar los costos, no me lo va a dar con exactitud. Es una estimación bastante cercana a los costos de una tonelada, pero uno dice, ¿pero por qué hicimos esto con tanto? Esto es el análisis fino de entender estas variaciones. Y nuestro otro análisis es mirar, pero esa era la función de costos y esta es la de costo marginal. ¿Puedo observar algo en particular? Sí, esta es una polinómica de grado 3 y esta es una polinómica de grado 2. ¿Qué medía el costo marginal? Las tasas de crecimiento. Bueno, puedo sacar algunas cuestiones básicas. 250 es una constante. La tasa de crecimiento de una constante es nula, por eso acá no aparece. Pero 5Q acá es lineal. La tasa de crecimiento es 5. Y ahora empiezo a mirar. Mirá acá lo que pasó. Acá es
0.0015 q al cubo y acá aparece 0.0045 q al cuadrado. Es de un grado menor y el 15, si lo multipliqué por 3, aparece el 45. Menos 0.01 q al cuadrado, acá aparece menos 0.02, es el 0.01 multiplicado por 2, o sea, muy rudimentario, podría encontrar un análisis. Esto lo vamos a perfeccionar en nuestra unidad número 3. Ahora son ideas solamente intuitivas para nosotros. Pero miramos lo que pasa cuando decíamos la función de costo marginal puede resultar en subestimaciones o sobreestimaciones del aumento exacto por unidad, ya que se apoya en incrementos pequeños que no reflejan el aumento real con precisión que se tendría. Miremos qué pasaría con la de costo marginal. La que tenemos dibujada es la de costo total. Si veo el costo marginal en 100, es 48, usando esta última aproximación. Tengo que ser cuidadoso. ¿Qué me está diciendo acá? Me está diciendo que en el margen de una producción de 100 toneladas, hacer una tonelada más, los costos totales se van a incrementar aproximadamente en 48. ¿Por qué no de manera exacta? Porque lo que ocurre es que tengo que mirar la función de costos en este caso. La función de costos tiene tasas cada vez mayores, tasas cada vez son crecientes. ¿Y qué es lo que hacía la función de costo marginal? Saca la cuenta cuánto se incrementan los costos por una cantidad muy pequeña, infinitesimal, lo decimos en matemática, y después lo multiplico, o sea, saco una cuenta por algo muy pequeñito y saco la cuenta por la unidad, una tonelada en este caso. Ese proceso se llama linealización en matemática. O sea que si yo lo miro en el orden de los 100 y mirar cuánto se incrementan acá los costos, una unidad pequeñita, y después multiplicarlo por una cantidad, es convertir a eso en una recta. Es más, trato de ver a la curva de costos alrededor de este puntito como una recta. Los costos en 100 son de 2150. Si yo quiero exactamente ver en cuánto se incrementan, tendría que sacar cuánto me cuesta hacer 101, le resto cuánto me cuesta 100, me da 48,44. Claro, lo que estaba haciendo el costo marginal era subestimando, darme un valor más pequeño, pero es aproximado. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que es un valor, en este caso, más pequeño? Por la tasa de crecimiento que tienen los costos. La estoy viendo que es una función que tiene una curvatura positiva y al mismo tiempo, cuando graficaba los costos marginales, la función de costo marginal era creciente. Me estaba diciendo que la función de costos tiene una curvatura positiva. Entonces, las tasas son cada vez mayores y como lo que estoy haciendo es una estimación de un valor muy pequeñito, estoy linealizando ese proceso. Pasamos ahora a otros problemas de análisis de tendencia y son un poco más teóricos como para que ustedes avancen con esos prácticos. Miremos esto, en una economía cerrada se analizan las variaciones del consumo y la inversión en los últimos trimestres. El gabinete de asesores del Ministerio de Economía ha determinado que las variaciones del consumo son muy estables, mientras que la inversión resulta ser un componente de volatilidad en la economía y es fluctuante. Asimismo, concluyeron que ambas variaciones se pueden modelar mediante las siguientes sucesiones. Analiza el comportamiento que tendrían estos modelos a largo y corto plazo. Bien, ¿cómo podemos hacer esos análisis? Podríamos hacer una tabla, por ejemplo, y pensar qué pasa con el consumo y la inversión y vamos viendo los valores de N, que son los diferentes meses, y estamos viendo qué pasa con el consumo y qué pasa con la inversión. Yo acá puedo estar viendo en el consumo en particular, en la tabla, estaría viendo que, bueno, parece que están disminuyendo, no me doy cuenta cómo, pero estén disminuyendo. Si veo la inversión, me queda un valor negativo, un valor positivo, negativo, positivo. Uy, qué difícil verlo. Por eso es necesario qué leo en una tabla, un registro tabular, y qué leo en una gráfica. ¿Los puedo graficar en este caso? Y me puedo hacer muchas preguntas. ¿Esto tiende a algo? Al principio, en el consumo, podría ver que hay una leve tendencia, aunque no me animaría a decir exactamente como 1.25 parecería que viene disminuyendo.
La inversión no me doy cuenta. Parecería cero tal vez, me podría arriesgar. Hace falta que cambie un registro de representación. Y acá tengo los cambios de registros de representación. Consumo, que están dados en porcentajes, el tiempo dado en trimestres. Estoy viendo en el caso del consumo que efectivamente a largo plazo decimos cuando los valores de trimestre se hacen infinitamente grandes en matemática, una tendencia a valores infinitos, tiende a estabilizarse y parece por arriba del 1,2. Lo puedo sacar con exactitud. Y la inversión que parecía volátil en porcentajes, en este caso, veo que va fluctuando, pero tiende a estabilizarse. Me hace falta algunos cálculos más acá. Puedo hacer análisis mucho más fino y estos cálculos nos van a llevar a cálculos de límites. Calcular el límite de a largo plazo es ver, en este caso, la cantidad de trimestres que se haga infinitamente grandes para ver una tendencia. Y podríamos hacer cálculos algebraicos y los van a ver dentro del módulo. ¿Cómo puedo analizar mejor? Esto es muy difícil solo mirarlo, pero sí son los fundamentos. Diría, 5 por un número grande me quedan números muy grandes. 4 por un número muy grande me quedan números muy grandes y le resto uno número muy grande. No sé lo que me da la división. Es difícil darse cuenta en números muy grandes y eso es analizar de manera cuantitativa o las expresiones. En cambio, si yo puedo matemáticamente es dividir el numerador y el denominador por n. Si lo divido el numerador me queda 5. Si lo divido el denominador, que es una resta, y distribuyo, me queda 4 menos 1 sobre n. Y ahora saco la cuenta. ¿Qué pasa si esto se hace tremendamente grande el valor de n? Es mucho más fácil analizar en esta expresión matemática qué ocurre con esa tendencia. 1 dividido números muy grandes son números que son prácticamente ceros. Y si no me doy cuenta, hago la cuenta. 1 dividido 10, 0,1. 1 dividido 100, 0,01. 1 dividido 1000, 0,001. Bueno, a medida que el número es cada vez más grande, el número es cada vez más pequeñito. O sea que esta cuenta a largo plazo, el 1 sobre n tiende a ser un 0. Arriba me queda un 5, abajo me queda un 4. Bueno, lo podría buscar, lo quiero calcular con GeoGebra, me va a dar 5 cuartos. Bueno, era el valor que le estábamos buscando, que era ese 1,25 que veíamos en algún valor. Pero la explicación, el fundamento está antes. Entender esto, el cálculo que hago con GeoGebra es para corroborar ese cálculo que estaba bien. No me tengo que pegar solo a GeoGebra, sino me faltan los fundamentos matemáticos, que fue lo que contamos. Entonces uno podría analizar y a ver qué pasa si tiendo al valor de 0, ahora me acerco en trimestres, cuando comienza, ¿qué tendencia tiene el consumo? Y si lo miro acá en términos de 0, podríamos decir, bueno, 5 multiplicado por un número que es prácticamente 0, me va a quedar 0. 4 por un número que me queda prácticamente 0, me va a quedar 0 menos 1. 0 dividido menos 1 me va a quedar un valor de 0. Sí, efectivamente, me queda 0. Si lo pido al cálculo simbólico, y acá es colocar cuestiones adecuadas, bueno, un límite por la derecha, porque vamos a analizar límites por izquierda, son tendencias, pero esto me sirve solo para mis argumentos consolidarlos nada más. Y lo tengo que mirar con la gráfica. ¿Qué pasaba con esto? Porque si miro el consumo, la tendencia no se ve que esto tienda a ser 0, porque acá me dice en los cálculos, me dice que está en 0, es la que está en azul, pero acá si me acerco hacia el valor 0, parecería como si hacen cada vez valores más grandes. Bueno, a ver qué pasa ahora en los trimestres. ¿Tiene sentido hablar de 0,1 trimestre? No, pero puedo mirar matemáticamente qué es lo que pasó con la tendencia. Sí, cuando yo me estoy acercando a valores que son prácticamente ceros en una tabla, me dan números que son negativos, entonces puedo hacer otras interpretaciones en particular. ¿Qué pasa desde el punto de vista matemático? ¿Por qué no tiene sentido mirar los trimestres así desgranados hasta en valores de que uno podría decir de días, minutos, de segundos? Nos vamos con la inversión. Podríamos hacer el mismo cálculo, ver que ese límite es 0. Ya vamos a ver que esos son límites notables, lo tienen dentro del módulo y uno puede explicar por qué en este caso me quedaría un valor de 0. Podría ver qué pasa con la derecha. Se lo pido con la derecha y me dice que va igual a 1. Y ahora uno dice, ¿esto es así?
tendría que mirar, ¿es cierto que la tendencia cuando se hace infinitamente grande es cero? Sí, lo estoy viendo, es el rojo. Me voy hacia la derecha, prácticamente está oscilando arriba del eje de la asa abscisa y tiende a ser cada vez más pequeñito, tiende a ser un cero. Sin embargo, cuando me voy hacia el cero, me acerco al eje de las ordenadas, no parece que esto fuese igual a uno, la tendencia desde el punto de vista matemático. Y es más, si se lo pido al software que me haga la cuenta, me dice que no hay forma de sacar esa cuenta. No es, y uno podría explicar por qué no puedo hacerlo. Sin embargo, si le pido en cálculo simbólico, sí me tira una cuenta en cálculo simbólico. Claro, las cuentas para números que son prácticamente cercanos a cero y positivo, raíz décima de -1, pero eso son unidades imaginarias. Entonces, son números imaginarios, y entonces uno dice, ¿y esto cómo lo analizo ahora? Porque el límite me daba igual a 1, en la gráfica no lo veo, en la tabla de valores me dice que no existe, en el cálculo simbólico me da números imaginarios. Eso lo tengo que interactuar y se lo dejamos para pensar, que son las cosas que les aparecen en el práctico, porque queremos que se formen profesionales críticos.